En el castillo de Hades, lejos de asambleas, juicios y traiciones mal explicadas, el ambiente era, extrañamente tranquilo. Una larga mesa de obsidiana estaba cubierta de platos sencillos. Pan caliente. Fruta. Carne bien preparada. Nada ostentoso para un dios del inframundo. Y en la cabecera, Hades comía. Con calma. Con gusto. Una mujer de piel pálida y ojos antiguos, una de las guardianas del palacio, nacida antes de muchas eras, lo observaba sin poder ocultar su sorpresa. Había servido a dioses durante milenios, y ninguno se comportaba así. Mi señor, se atrevió a decir al fin. Disculpe mi atrevimiento, pero... Hades alzó la mirada, masticando aún, y levantó una ceja. ¿Sí? Ella dudó un segundo. Me sorprende verlo comer de esa manera. Como si nada le pesara. Como si el mundo no estuviera al borde del caos. Hades tragó, tomó un sorbo de agua y dejó los cubiertos a un lado. Porque no me pesa, respondió con sencillez. La mujer frunció el ceño. Ni siquiera la guerra que se avecina. Los dioses. Los demonios. La traición. Hades apoyó el codo sobre la mesa y sonrió apenas. No era una sonrisa cruel. Era, cansada. Humana. He pasado por cosas peores, dijo. Y con menos poder del que tengo ahora. Ella lo miró con más atención. No había arrogancia en él. No había soberbia divina. Solo una calma peligrosa, y una tristeza muy bien controlada. ¿No siente rencor? Preguntó. ¿Odio? Hades volvió a tomar el pan, lo partió con los dedos. Claro que siento cosas, respondió. Pero el rencor nubla el juicio, y el odio te hace predecible. La mujer bajó la mirada, impresionada. Entonces, ¿qué siente ahora, mi señor? Hades dio otro bocado y habló sin mirarla. Hambre, dijo. Hambre real. De comida, y de avanzar. Por primera vez, ella sonrió con respeto. Porque entendió algo que los otros aún no. Ese dios no estaba huyendo del pasado. No estaba buscando venganza inmediata. Estaba reconstruyéndose. Y cuando terminara de hacerlo, el mundo recordaría por qué incluso la muerte aprende a temer a los humanos que ya no tienen nada que perder. Ayumi fue quien rompió el silencio, con una voz suave pero firme, cargada de una familiaridad que ya no intentaba ocultar. Por favor, Rin, no molestes a Issei, deberíamos dejarlo comer a gusto. La guardiana, Rin, bajó la cabeza de inmediato, dando un paso atrás. Pero ese detalle no pasó desapercibido. Hades se quedó quieto un segundo. Los cubiertos detenidos en el aire. Que Pandora Ayumi lo llamara Issei, sin títulos, sin temor, sin reverencia forzada, fue algo que no esperaba. No aquí. No ahora. Alzó la mirada hacia ella y, por primera vez desde que había comenzado a comer, su expresión se suavizó de verdad. Me alegra, dijo con calma, que por fin dejaras esos modismos a un lado. Ayumi sostuvo su mirada sin bajar los ojos. No sonrió, pero en su expresión había alivio. En ese momento, el aire del salón cambió. Dos presencias se manifestaron sin estruendo, pero con un peso imposible de ignorar. Hipnos y Thanatos aparecieron frente a la mesa, inclinando la cabeza con respeto absoluto. Mi señor, dijeron al unísono. Hades terminó de masticar, se limpió las manos con tranquilidad y asintió. Hablen. Hipnos dio un paso al frente. Su voz era serena, pero contenía una gravedad que no dejaba lugar a dudas. He hablado con Sir Gremory. El castillo entró en alerta total al sentir mi presencia. Intentaron resistirse, pero comprendieron rápido la diferencia de poder. Les transmití su mensaje con claridad. El inframundo ya no está bajo la autoridad exclusiva de los Ma. Usted exige una conversación directa, y sería. Hades ladeó un poco la cabeza. ¿Reacción? Miedo, respondió Hipnos sin rodeos. Y confusión.
La ausencia de Youdou Issei pesa más de lo que admiten. Un leve gesto cruzó el rostro de Hades. No era satisfacción. Era confirmación. Bien. Entonces Thanatos avanzó. Su presencia era distinta. Más fría, más antigua. Asgard escuchó, dijo. Odín se mostró cauteloso, midiendo cada palabra. No negó interés, pero tampoco ofreció alianza inmediata. Ayumi prestó atención, mientras Rin apenas respiraba. Sin embargo, continuó Thanatos, él intervino. Mostró curiosidad abierta por usted. Habló de traición, de amor humano, y de un dios que no siempre fue solo un dios. Hades cerró los ojos un instante. Solo uno. ¿Dijo mi nombre? Preguntó. No, respondió Thanatos. Pero dejó claro que sabe más de lo que aparenta. Dijo que, tarde o temprano, todos lo sabrán. El salón quedó en silencio. Hades exhaló despacio, y entonces sonrió. No con burla. No con ira. Con aceptación. Así que el tablero ya se está moviendo, murmuró. Bien. Que se mueva. Se levantó de la mesa con calma. Himnos, dijo, prepárate. Esa conversación con los manos será una petición, será una corrección. Thanatos, mantén vigilancia en los panteones. Si ella está curiosa, otros lo estarán pronto. Ambos asintieron. Antes de marcharse, Hades miró a Ayumi. Gracias por recordarme quién soy, dijo en voz baja. Incluso aquí. Ayumi inclinó la cabeza, con una lealtad que no nacía del miedo, sino de la historia compartida. Y mientras los dioses se retiraban, una verdad quedó flotando en el aire del castillo. El mundo creía que Hades había despertado. Pero en realidad, Issei apenas estaba comenzando a caminar de nuevo. Salón volvió a llenarse de esa quietud pesada que solo existía cuando Hades tomaba una decisión real. Issei apoyó una mano sobre la mesa, ya sin rastro de desgano. Su voz no fue elevada, no lo necesitaba. Bien, dijo. Creo que lo primero que deberíamos hacer es reclamar mi territorio como se debe. El aire respondió. No con ruido, sino con obediencia. Issei giró ligeramente el rostro. Ryu. El guardián dio un paso al frente, golpeando el suelo con el puño en señal de lealtad. Byakuo. Quiero un reporte completo. Movimientos extraños, rupturas de equilibrio, presencia indebida, y sobre todo, sus ojos se afilaron, Azazel. Quiero saber cada cosa que haga incluso antes de que él crea haberla pensado. Así se hará, mi señor, respondió Ryu antes de desvanecerse en una sombra oscura. Issei entonces miró al otro guardián. Sariel. Él se irguió de inmediato. El cielo, continuó, se ha permitido demasiadas libertades últimamente. Miguel es una molestia, y las molestias se corrigen. No busco guerra abierta, pero sí límites claros. Ve y recuérdale que incluso el cielo tiene fronteras. Sariel inclinó la cabeza, con una seriedad absoluta. Transmitiré su voluntad. Cuando desapareció, el salón quedó solo con Ayumi y Rin. Issei exhaló despacio, como si estuviera organizando no solo órdenes, sino el mundo mismo. ¿Y tú, Ayumi?, dijo, girándose hacia ella. Ve junto con Rin. Programen la junta con el inframundo. No quiero caos, no quiero improvisación. Haremos esto bien. Ayumi asintió. No como diosa. No como subordinada. Como alguien que conocía a Issei desde antes de que los dioses lo nombraran. Será tal como lo deseas, Issei. Él la miró unos segundos más de lo necesario. No había rencor en sus ojos. No había urgencia. Solo determinación. Cuando ellas se retiraron, Issei quedó solo en el gran salón del castillo. El rey del inframundo. El dios de la muerte. El hombre traicionado. Que se preparen, murmuró. Porque esta vez no vuelvo para suplicar un lugar. Las antorchas negras ardieron con más intensidad. Hades estaba reclamando lo que siempre fue suyo. Issei se detuvo frente al gran ventanal del castillo.
Más allá, los cielos del inframundo ardían en tonos imposibles, como si el propio reino aguardara una decisión largamente postergada. Sabía que ese instante había llegado. Geudouisei, el humano que amó, que confió, que fue traicionado. Hades, el dios antiguo, distante, absoluto. Ambos habían existido demasiado tiempo separados dentro de él. Ya basta, murmuró. No era una despedida. Era una fusión. No renunciaría a su humanidad, porque esa era la raíz de su juicio. No negaría su divinidad, porque esa era la fuerza que sostenía el equilibrio. Lo que nacería ahora sería algo distinto. Un Hades que entendía el dolor humano. Un Issei que ya no era débil. El equilibrio. Muy lejos de allí, en Kuo, el aire se quebró. No hubo portal visible al inicio. No hubo explosión. Solo, presión. Ryu apareció sobre uno de los edificios más altos de la ciudad, de pie, con los brazos relajados y la mirada serena. Su presencia era silenciosa, pero el mundo mismo parecía retroceder un paso. Ryu no era solo un guardián de élite del ejército de Hades. Era su familia. Hijo de Poseidón, aunque aquel dios del mar jamás lo reconociera. Sobrino de Hades no por sangre aceptada, sino por elección. Cuando fue rechazado en la era del mito, fue Hades quien lo acogió. Quien le dio un nombre. Educación. Entrenamiento. Un propósito. Aunque era un semidios, su poder no dependía únicamente de su linaje. Había sido forjado bajo la tutela directa del inframundo, templado por tanatos y himnos, pulido por la voluntad del propio Hades. Y ahora, estaba en Kuo. El efecto fue inmediato. En la mansión Citri, Sona se llevó una mano al pecho. En la mansión Gremori, los círculos de alerta se activaron solos. Los ángeles caídos sintieron cómo el aire se volvía pesado. Azazel se incorporó lentamente, con el ceño fruncido. Esto no es un emisario común, dijo en voz baja. Esto es élite. Muy arriba. El grupo de XD lo sintió también. No como una amenaza directa, sino como una verdad aplastante. Si esa presencia decidía actuar, nadie allí podría detenerlo. Ryu observó la ciudad con calma, como quien revisa un tablero antes de mover la primera pieza. Kuo, pensó. Así que aquí fue donde todo se rompió. Su misión no era atacar. No todavía. Era observar. Medir. Confirmar. Y, si era necesario, recordarles a todos que el inframundo ya no dormía. Muy por encima de Kuo, invisible a ojos mortales, el sello de Hades se manifestó un instante. El mensaje era claro. El rey había vuelto. Y sus pasos ya se escuchaban. En el cielo, las nubes se desgarraron. No fue una entrada solemne. Fue una irrupción forzada. La figura descendió como un juicio silencioso, envuelta en una armadura oscura que contrastaba violentamente con la luz celestial. Las lanzas de los ángeles se alzaron de inmediato, las órdenes resonaron, y aún así, fue inútil. Sariel avanzó. No con furia. No con placer. Con eficiencia. Las formaciones angelicales se rompieron una tras otra. Alas arrancadas del equilibrio del combate, espadas desarmadas, cuerpos arrojados lejos sin necesidad de un golpe letal. Sariel no mataba, neutralizaba. Cada movimiento demostraba un entrenamiento que no pertenecía al cielo. Hasta que todo se detuvo. Basta. La voz resonó como un trueno contenido. Gabriel, la serafín, apareció frente a él. Su presencia era abrumadora, pero no hostil. Sus ojos dorados no reflejaban ira, sino sorpresa. Ella lo vio. Vio la armadura. Y entendió que algo estaba profundamente mal. Esa armadura, murmuró, no es del cielo. Sariel se irguió por completo. No adoptó postura de combate. Tampoco se inclinó. No lo es, respondió con calma. Gabriel frunció el ceño. Tú eres Sariel, hijo no reconocido de Zeus. Eso hizo eco en el silencio. Sariel no negó nada. Zeus me engenderó, dijo.
Pero no fue él quien me educó. No fue él quien me entrenó. No fue él quien me dio un propósito. Sus ojos se endurecieron, no con odio, sino con verdad. Quien me acogió fue Hades. Mi tío. Mi maestro. Gabriel abrió ligeramente los ojos. Hades. A mí, y a mi primo Ryu, continuó Sariel. Cuando el Olimpo miró hacia otro lado. Cuando el cielo decidió que no éramos convenientes. Dio un paso al frente. Vine en son de paz. Mi señor solo quería hablar. Pero el cielo decidió atacarme antes de escuchar. En ese instante, una presencia aún más pesada descendió. La luz se intensificó, las heridas del campo se cerraron parcialmente, y una figura de autoridad absoluta apareció entre ambos. Miguel. El arcángel observó el campo devastado, los ángeles derrotados, y luego fijó su mirada en Sariel. No había ira en su rostro. Había asombro. Así que es verdad, dijo lentamente. El inframundo se ha movido. Sariel sostuvo su mirada sin retroceder. No. El inframundo ha despertado. Miguel guardó silencio por un largo momento. ¿Y Hades? Preguntó. ¿Qué es lo que quiere? Sariel respondió sin titubear. Límites. Respeto. Y recordarles algo que han olvidado. La luz celestial pareció temblar. Incluso el cielo. No está por encima del equilibrio. Gabriel miró a Miguel, luego a Sariel. Por primera vez en mucho tiempo, el cielo entendió una verdad incómoda. El dios de la muerte no había regresado para conquistar. Había regresado para corregir. Y eso era mucho más peligroso. Sariel se dio la vuelta, dando la espalda al resplandor celestial como si ya no necesitara mirarlo. El cielo debe aprender límites, dijo con voz firme. A menos que deseen la visita directa de mi maestro, Hades. El aire se tensó. Miguel lo observó con atención, midiendo cada palabra. ¿Eso es una amenaza? Preguntó al fin. Sariel se detuvo. Giró apenas el rostro, lo suficiente para que Miguel viera sus ojos. Si hubiera querido acabar con todos ustedes, respondió con frialdad, ya lo habría hecho. En ese instante, su cuerpo se cubrió de relámpagos azules y violáceos, tan densos que el cielo comenzó a oscurecerse. Las nubes se arremolinaron, el viento se levantó, y por un segundo pareció que una tormenta divina estaba a punto de nacer dentro del propio cielo. La presión hizo retroceder a varios ángeles. Sariel alzó una mano, y la energía se contuvo, pero no desapareció. ¿Ves eso? Continuó. Eso es una amenaza. Lo que te di antes fue una advertencia. El trueno se disipó poco a poco. Miguel cerró los ojos un segundo. Cuando volvió a abrirlos, ya no había desafío en su mirada. El mensaje será transmitido, dijo con solemnidad. Sariel no respondió. Simplemente desapareció, dejando atrás un cielo que por primera vez en eras, se sentía observado desde abajo. Mientras tanto, en el inframundo, dos figuras avanzaban por los pasillos principales del dominio. Ayumi caminaba con porte sereno, segura. Rin la seguía, atenta a cada gesto, cada símbolo antiguo que comenzaba a brillar en las paredes. Se detuvieron frente al gran salón de convocatorias. Venimos en nombre de Hades, anunció Ayumi con voz clara. Solicitamos una junta formal. Los sellos reaccionaron de inmediato. Mensajeros partieron en todas direcciones. A los Ma. A los líderes de clanes antiguos. A los herederos legítimos del inframundo. No como súplica. Como convocatoria. Esta vez, añadió Rin, no se trata de política común. Se trata del equilibrio mismo del inframundo. Las puertas comenzaron a abrirse una a una. El rumor se extendió como fuego entre sombras. Hades ha llamado a consejo. Y en lo más alto de su castillo, observando todo desde la distancia, Issei sintió como el mundo empezaba a alinearse. No con prisa. No con caos. Sino con la gravedad inevitable de algo que ya no podía ser ignorado.
El rey no estaba pidiendo permiso. Estaba retomando su lugar.